iba a compartir camarote con otro pasajero a que no conocía. Después de conocer a su compañero de cabina, fue al contador de barco y le preguntó si podía dejar su reloj de oro y otros objetos de valor en la caja fuerte del barco. Explicó que normalmente no haría eso, pero que había estado en su camarote y se había encontrado con el hombre que iba a ocupar la otra cama en el mismo camarote. Dijo que a juzgar por su apariencia temía no ser digno de confianza. El sobrecargo tomó sus objetos de valor para guardarlos en la caja fuerte y dijo: me complaceré con cuidarles por usted, obispo. El otro hombre ya estuvo aquí y dejó sus objetos de valor por la misma razón. Y todos somos propensos a juzgar a los demás por las apariencias, ¿no? ¿No es así? En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo habla acerca de juzgar a otros. Nada más vamos a ver 6 versículos, pero el tema es amplio y abarca más versículos. Hasta este punto, en los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo exhaustivamente explicó cómo dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Después, en los capítulos 12 y 13, Pablo dedica 35 para hablar de varios temas. Desarrollar una mente cristiana, tener una estimación correcta de nosotros mismos y de los demás en el cuerpo de Cristo. Luego habla del amor cristiano, de nuestra relación con el gobierno, un poco más del amor cristiano, y también habla de vivir una vida piadosa a la luz del regreso de Cristo. Pero ahora pasa otros 35 versículos de 14:1 hasta 15:13 para hablar de nada más un solo tema. ¿Cómo debemos aceptarnos y no juzgarnos unos a otros en asuntos no esenciales? Repito, asuntos no esenciales en los que diferimos. Fue muy importante para Pablo y es muy importante para nosotros como iglesia. Entonces, ¿cómo plantea ese tema Pablo? Empieza hablando de personas débiles o nuevas en la fe, es decir, personas inmaduras en la fe. También habla de personas fuertes o maduros en la fe. Entonces vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos 14. Y aquí habla nada más de débil en este pasaje que vamos a ver hoy, pero Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe. En Romanos 15:1 dice: aquí sé los que somos, Pablo incluyéndose a sí mismo, fuertes. Entonces aquí están los dos tipos de personas: débiles, personas nuevas en la fe, inmaduras en la fe, y personas fuertes en la fe, que tienen mucho tiempo, que han crecido en su fe. Entonces vamos a ver versículo 1 hasta versículo 6. Y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días.
Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, para dar gracias, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que Pablo dedicó esos 35 versículos que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Y, Señor, para que podamos aprender, Señor, más de cómo es, de personas que tienen diferentes opiniones sobre cosas que no están específicas en la Biblia. Te doy gracias, Señor, por ese tiempo. Ponemos en tus manos. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora empezamos con el versículo 1 que leímos. Recibir al débil en la fe. Recibir significa aceptar con amabilidad, con hospitalidad, dar la bienvenida. Pablo quiere decir a los hermanos que deben aceptar el débil, el hermano inmaduro en la fe, cordialmente. ¿A qué se refiere esta palabra recibir? Pues vamos a ver en Romanos 28. En Hechos 27 leemos que Pablo, como prisionero en una nave con 275 personas más, tuvieron muchos problemas con las olas y el viento y el mar, y la tripulación no comió por 14 días. Pablo los animó a comer y después no aguantó más la nave y se deshizo. Algunos tripulantes nadaron hacia la playa, otros flotaron en tablas y otros en otras partes de la nave destruida. Pudieron llegar a una ciudad que se llamaba Malta. Y en Hechos 21, 1 y 2 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron. Esa es la misma palabra. A todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Los de Malta recibieron a estos extranjeros y encendieron un fuego para que se calentaron después de su naufragio. Y Pablo dice que la congregación de la iglesia en Roma debía recibir al débil con amabilidad, con hospitalidad. Debían darle la bienvenida a la congregación, como las de la isla de Malta y con Pablo y los náufragos. ¿Y cómo recibimos a los nuevos en la fe aquí? Sería bueno preguntarlos a ellos, ¿no creen? Para saber si los recibimos bien. Pues seguimos leyendo el versículo 1, Romanos 14. Recibid a débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora estamos llegando al punto clave de esos 35 versículos, pero no para contender sobre qué? Opiniones. Bueno, primero, la palabra contender tiene el sentido de discutir con alguien. Entonces, Pablo dice que debemos recibir a los creyentes nuevos y no maduros en la congregación, pero no para discutir con ellos sobre sus opiniones que tienen en cuanto a ciertas cosas que no se mencionan específicamente en la Biblia. Sabemos que existen temas que no son negociables, como estos. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo sin errores. La salvación es solo por la fe en Jesucristo, y cuando la salvación es genuina, es segura, es decir, no se pierde. No discutimos sobre que Jesús era 100% hombre, 100% Dios al mismo tiempo. No es negociable que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó el tercer día. Hay pecados no negociables también. Gálatas 5 tiene una lista
19 a 21. Hay muchos más, pero y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero tenemos todos esos no negociables. Pero en este capítulo, Pablo menciona tres situaciones. Hay muchos más que vamos a ver, pero tres situaciones que sí son negociables, que se preguntan según el trasfondo y cultura de cada creyente. Podemos hacer áreas grises. Uno es la comida. Otro, observar ciertos días festivos. Y tres, beber vino. Entonces, hoy nada más vamos a ver los primeros dos, en los versículos 1 a 6. Entonces, vamos a ver versículo 2. Romanos 14, 2. Porque uno, ¿qué es esto? ¿Fuerte o débil? Dice, cree que se ha de comer de todo. Esa es la persona fuerte. ¿Okay? Una persona madura. Otro que es débil, come legumbres. Entonces, vamos a ver quiénes eran los débiles, a quienes se refiere con los fuertes. Los débiles, por lo general, son los judíos en este pasaje. Y los fuertes, por lo general, son los gentiles. En esta primera situación, dice que el débil come legumbres. La razón que el débil comía legumbres no era por su salud, sino porque en su opinión pensaba que comer carne dañaría su relación con Dios. ¿Y por qué? Pues en Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios dio al pueblo de Israel un montón de reglas sobre cuáles animales limpios podían comer y los animales inmundos que no podían comer. Bueno, vamos a ver Deuteronomio 14, 7 y 8 para darles algunos ejemplos. Deuteronomio 14, 7 dice, pero estos no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Entonces, un buen judío que no habían creído en Jesús, no comía el camello, liebre, conejo, ni el cerdo. Y los últimos dos versículos de Levítico 11, dice así, 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas, todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia lo inmundo y lo limpio entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, pero muchos años después, algo pasó con Pedro. Lo estudiamos con los varones en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Dios le presentó a Pedro algo semejante a un lienzo con todo tipo de animales y le dijo que matara y comiera. ¿Qué respondió Pedro en versículo 14, Hechos 10, 14? Señor, no. A Dios, Pedro dijo no. Imagínense. Tiene la audacia de vez en cuando de decir a Dios lo que hace en nuestras vidas. No, tenemos que decirle no. Yo creo que lo hacemos, ¿no? Pero dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Suena como que Pedro le estaba dando lecciones de la ley a Dios.
Qué atrevimiento. Pero Dios le contestó en versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro, como nosotros, no entendió a la primera vez. El lienzo tuvo que bajar 3 veces antes de que Pedro empezara a entender lo que Dios quería decirle. Y quitó todas esas restricciones sobre la comida. Y sabemos que la razón de esta visión era que Pedro, siendo judío, sería enviado a la casa de Cornelio, un gentil, para compartir el evangelio a un grupo de gentiles y que Dios los había escogido para la salvación. Así que él no debería poner obstáculo al designio de Dios. Ahora, imagínense, un buen judío como Pedro, que toda su vida había obedecido todas las reglas de comer animales limpios y no comer animales inmundos. De repente, el Señor abre su corazón y pone su fe en Jesucristo y se entera que ya no hay restricciones con la comida. Ya puede comer de todo. ¿Cree que si alguien le hubiera dado un sándwich de jamón, le hubiera aceptado con gusto? ¿Lo hubiera comido? Yo no creo. Hubiera sido difícil dejar esta costumbre de la comida. Un comentarista dijo, me pregunto, después de su conversión, ¿qué hizo Pablo la primera vez que alguien le ofreció un sándwich de jamón? Nunca sabremos, pero tal vez un día en la gloria nos contará. Entonces, todo eso describe el hermano débil, un judío de hueso colorado, que pone su fe en Jesús y ya en lugar de seguir las restricciones de su dieta, tiene libertad de comer de todo, pero no está convencido de comer todo. En su mente, no quiere ofender a Dios por comer algo que fue prohibido, aunque Dios mismo quitó todas las restricciones. Por el otro lado, vamos a ver quiénes son los fuertes. El versículo 2 empieza porque uno, el fuerte, cree que se ha de comer de todo. Dijimos que los fuertes son los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles nunca tuvieron que seguir unas reglas en cuanto a lo que pudieron o no pudieron comer. Nunca vivieron según la ley de Dios que dio a Moisés en el monte Sinaí. A lo mejor ni les sabía que existía. Entonces, cuando ellos aceptaron a Cristo, no hubo problema para ellos a comer de todo. Era algo natural para ellos. No sabían de esas reglas y restricciones. Y como hoy, la mayoría de las personas en la iglesia son gentiles, ¿no? También en la iglesia en Roma había más gentiles que judíos y Pablo mandaba a los gentiles a recibir a los judíos en la iglesia con amabilidad, con hospitalidad, a pesar de la diferencia con poder comer de todo y su opinión de nada más comer legumbres. Los fuertes o gentiles no debían discutir con los judíos, los débiles, sobre su opinión opuesta. Aclara que no todos los judíos eran débiles. Pablo era judío. Leemos en Romanos 15:1, los que somos fuertes. Hubo judíos como Pablo que eran fuertes también, que no tenían problemas de comer de todo. No sé cuánto tiempo tardó Pablo para que tuviera comer de todo. No creo que fuera tanto, pero... Y en la vida cristiana, algunos que apenas creen en Cristo empiezan a cambiar su manera de vivir, parece de la noche a la mañana. Otros llevan un buen rato para cambiar las costumbres y su manera de vivir antes de conocer a Cristo. Claro que otra vez que estamos hablando de estas costumbres que no están dentro de lo que es negociable. No es nuestro trabajo obligarlos a cambiar esto.
sino mostrarles la palabra, enseñarles, discipularles, y pues Dios mismo se encargará de darles esa convicción. Y tengo 2 ejemplos. Nuevos creyentes en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, tenían una tienda. Las mejores ganancias que tenían fueron por las ventas del cigarrillo y el alcohol. Los misioneros con los que aceptaron a Cristo, los discipularon y oraban por ellos para que tomaran las mejores decisiones, pero nunca discutían con ellos que estaban mal o nada así por vender cigarrillo y alcohol. Después de un tiempo, un día los creyentes nuevos avisaron a los misioneros que habían decidido que por fe dejarían de vender estas 2 cosas. ¿Y saben qué pasó? Sus ventas subieron más que cuando vendían el cigarrillo y el alcohol. Dios honró su decisión. Otro ejemplo. En otra iglesia donde trabajamos conocimos a una pareja. Su hijo mayor fue a nuestra escuela bíblica de vacaciones en Ciudad Azteca. Y ahí este niño creyó en Cristo. Visitamos a sus padres y ellos también pusieron su fe en Jesucristo. Así que empezamos a darles un estudio bíblico. Cuando entrábamos en su casa, por primera que veíamos un crucifijo enorme colgado en la pared. Pero no dijimos nada. Hasta que un día nos preguntaron si estaba bien tenerlo ahí. Entonces pudimos explicarles que Cristo resucitó, no se quedó en la cruz, así que no era necesario tener ese crucifijo en su casa. Entonces se deshicieron de él. Esos son nada más 2 ejemplos de que Pablo está hablando de estos 2 versículos. Recibimos a los nuevos creyentes y no discutimos con ellos acerca de cosas con las que ellos no tienen problema, cosas que la Biblia no prohíbe específicamente, pero que después, conforme van creciendo en su fe, siendo discipulados, instruidos en la palabra de Dios, van dejando por sí mismos las cosas que el Espíritu les muestra. ¿Y cuáles son algunas cosas en la iglesia hoy? Es interesante. Que algunos nuevos en la fe hacen que los fuertes pueden tener una opinión diferente. Bueno, ¿qué tal puede un cristiano ir al cine? ¿Puede un cristiano fumar, tomar, bailar? ¿Puede un cristiano tener un tatuaje? Puede ser que haya otras cosas más que ustedes pueden pensar. La Biblia no prohíbe estas cosas específicamente, pero para tomar una decisión tenemos que ver los principios bíblicos que nos pueden guiar a hacer las cosas bien. Empezamos por el principio que es un cristiano. Es un cristiano. Es un Cristo chiquito. Un seguidor de Cristo. ¿Estamos tratando de vivir como Cristo vivió? ¿Estamos tratando de vivir diferente de este mundo? El mundo puede ver que actuamos diferente de cómo el mundo actúa. O queremos encajar con todo lo que hace el mundo y ser cristianos secretos. Hace como 2 meses Gerardo nos enseñó sobre Romanos 12:2. Empieza ese versículo. No os conforméis a este siglo. La Nueva Traducción Viviente dice, no se adapten a este mundo. ¿Queremos adaptarnos a este mundo? Si vas al cine, ¿qué ves? Películas que tienen escenas de sexo, violencia, demonios, etcétera, que afecten tu mente. ¿Por qué es que tenemos la mente de Cristo según 1 Corintios 2:16? ¿Y qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿El contenido de las películas caben dentro de estas características? ¿Nos adaptamos o conformamos a este mundo con el baile? ¿Cómo bailas? ¿De manera provocativa? ¿A ritmo de música claramente sensual y sexual? ¿Con quién bailas? Ese tipo de baile cabe en el principio de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Es cierto que la Biblia no prohíbe que tomamos alcohol. En 1 de Timoteo 5:23, Pablo dijo a Timoteo, ya no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pero tomas alcohol en exceso. Por cierto, la Biblia sí habla de lo que insensato, que es emborracharse, porque pierdes el control en esa condición. No sabes ni lo que haces, ni lo que dices. Proverbios 23, 31 a 35. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Si entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Por qué tomas? ¿Para desahogar tus penas? Más bien ahogar tus penas. En lugar de acudir a Dios para recibir consuelo y fortaleza. Cada hermano débil que salió del alcoholismo y te ve a ti bebiendo y piensa que está bien y se regresa a su vida del alcoholismo. Romanos 14:21, más adelante en ese capítulo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Hay hermanos fuertes en la fe que no tienen problemas con tomar vino, una cerveza de vez en cuando. Por cierto, por la misericordia de Dios, nunca he tomado mi vida. Si un hermano débil se entera y se ofende por eso, el hermano fuerte debe amar al hermano débil suficiente para no seguir tomando. Si tienes un tatuaje, ¿cuál fue tu motivación de tenerlo? ¿Para conformarte a este mundo? ¿Para encajar con tus amigos? ¿Para llamar la atención a los demás? ¿Para manifestar que es tu cuerpo y haces lo que quieres con él? ¿O simplemente porque se ve bonito? ¿Con esto estás honrando a Dios y complaciéndote a ti mismo? El mundo necesita ver que somos seguidores de Cristo, que somos diferentes de este mundo, que no hacemos las mismas cosas que el mundo hace. El problema es lo que hay en el corazón, lo que motiva a hacer estas cosas, no confiar en Dios, que es suficiente para llenar tus necesidades, a no apreciar la santidad, la pureza de Dios. Con todas esas cosas tenemos que recordar la última frase de Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no puedes hacer todas esas cosas con una conciencia limpia, entonces es pecado para ti. Otra cosa para pensar es que si no tienes convicción con las cosas que están mal, no significa que están bien. Todos estamos en diferentes etapas en nuestras vidas espirituales y poco a poco el Espíritu nos señala pecados en nuestras vidas que no reconocimos anteriormente. Es la madurez que sigue creciendo y Dios, por Espíritu Santo, nos señala las cosas que debemos quitar.
Entonces, ya que los creyentes estamos en diferentes etapas de nuestra vida espiritual y nos vamos a encontrar con diferentes opiniones en esos asuntos grises, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la instrucción de Dios a través de Pablo? Pues vamos a ver versículo 3. Romanos 14:3. Vamos a seguir con la comida. El que come, ¿quién es? El fuerte, no menosprecia al débil que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La palabra menosprecio significa ridiculizar, burlarse. El fuerte no debe ridiculizar o burlarse del débil porque nada más come legumbres. Pero ya dice que hay responsabilidad compartida. Al mismo tiempo, hermano débil no debe juzgar el fuerte porque él no tiene problema de comer su chuleta o su hamburguesa con queso y tocino. Qué rico, ¿no? ¿Ya tienen hambre? Juzgar significa condenar. El hermano débil no debe condenar al hermano fuerte por hacer algo que piensa que no es correcto. En la ilustración, en el principio, el obispo Potter y su compañero de camarote juzgaron el uno al otro. Pero aquí Pablo está hablando de nuestra mutua preferencia. No hay razón de menospreciar o juzgar el uno al otro por diferentes opiniones sobre lo que uno puede o no puede comer. Y la última frase del versículo 3 dice, porque Dios le ha recibido. La mayoría de los comentaristas dice que el significado de eso es que Dios ha recibido el fuerte. Entonces, esta frase está dirigido al débil. El débil no tiene ningún derecho de menospreciar, burlarse del fuerte. Si Dios lo ha recibido o aceptado cuando puso su fe en él, entonces el débil debe aceptar el fuerte también. Pero al mismo tiempo puede aplicar a los dos. Es decir, se deben aceptar mutuamente, pues Dios es el único que tiene derecho y autoridad para juzgar. Ya ha recibido a ambos. Y ese punto se amplía más en el siguiente versículo 4. Continúa hablando el hermano débil en el versículo 4. Tú, débil, ¿quién eres? Que juzgues al criado ajeno. Se traduce mejor siervo del otro. Continúa, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muy difícil de interpretar todo esto. Entonces ya tengo una explicación de un pastor, Stephen J. Cole, que me gusta mucho. Lo hace muy simple. Y después un poquito de lo que yo entiendo también. Stephen J. Cole dice, en otras palabras, yo no salvé a aquel con el que difiero. Dios lo hizo. No soy yo quien lo guardará y perfeccionará para el día de Cristo Jesús. Es Dios. No soy el Señor y juez de este hombre. Es Dios. Así que necesito dejar que sea Dios y confiar en que Él tratará con mi hermano en esos asuntos no esenciales si Él cree que es necesario corregirlos. Dios. Pero mi trabajo es amar a mi hermano, aceptarlo en Cristo y confiar en que Dios obrará en su vida. Mis palabras, no me toca a mí juzgar a mi hermano, pues yo ni le salvé ni lo sostengo. Quien se encarga de sostenerlo es Dios, su Señor y Salvador. ¿Así lo hacemos? ¿Cómo está tu medidor de juicio?
¿Ocupas tiempo juzgando lo que hace tu hermano? Ahora es muy fácil asomarse en la vida de los demás a través de las redes sociales y meter nuestro juicio. Me gusta, no me gusta. Pero en la vida cotidiana y personal también juzgamos. Hacemos lo que no nos corresponde. ¿Y quién es poderoso para mantener a hermano firme? Dios. ¿Quién está a cargo de su crecimiento espiritual? Dios. ¿Qué me toca a mí? Orar por él, enseñarle la palabra de Dios. Seguimos con el versículo 5. Vamos a ver, segunda parte, ya vimos la comida, ahora días festivos. Uno, al débil, hace diferencia entre día y día. Otro, el fuerte, juzga iguales todos los días. Los judíos tenían que observar el día de reposo. Creían que no debían hacer nada en ese día de reposo, el sábado. Hay un montón de veces en el Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde los que se oponían a Jesús, principalmente los fariseos, buscaban acusarle por sanar en el día de reposo. En Marcos 3, Jesús sanó en la sinagoga un hombre con una mano seca. Y mientras muchos observaban, los cuestionó si debía sanar el hombre o no. Imagínense. En Marcos 3:4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Jesús dijo, ¿está bien hacerlo en ese día de reposo? Pero ellos que callaban. Versículo 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El día de reposo fue el día en que los judíos no hacían nada. En Jesús sanaba en ese día. Con eso mostraba que el día de reposo no tendría que ser observado como antes de que Jesús viniera. No porque fuera malo, sino porque el sentido del día de reposo era adorar al Señor del día de reposo y no enredarse con las religiosidades. Entonces, el día de reposo era uno de los días, los débiles hacían diferencia, tenían problema en que los gentiles no los respetaban. Ahora vamos a ver Segunda de Crónicas 8. Habla de 3 fiestas que se observaban cada año. Fue requisito que los varones judíos fueron así cada 3 veces al año. Segunda de Crónicas 8:13. Para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés. En los días de reposo, ya vimos esto, días de reposo, en las nuevas lunas. Celebraban cada nueva luna. Cada primer día del mes del calendario judío tenían una celebración. Y en las fiestas solemnes 3 veces al año. Eso es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Había otras fiestas también que celebraban, pero con la venida de Cristo ya no es necesario celebrar esas fiestas y nuevas lunas. Pero hábitos viejos son difíciles de dejar, ¿verdad? Entonces un judío, un hermano débil en la fe, después de conocer a Cristo, quería seguir observando estos días. Pero el hermano fuerte no tenía problemas de observar esas fiestas. Los gentiles fuertes nunca habían tenido que guardar estos días. Entonces no fue algo que les perturbaba. Entonces ahora viene lo que pienso es el punto más importante de este pasaje. Versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Stephen J. Cole de nuevo dice, eso significa que no debe hacer lo que hace por hábito o porque todos los demás
lo hacen. Más bien, tómase el tiempo y el esfuerzo para estudiar las Escrituras y pensar en ellas bíblicamente. Haz lo que haces porque crees que glorifica a Dios, que no es pecaminoso y estás aplicando los principios bíblicos de este tema no esencial a lo mejor que puedas. Cada uno debe tener una convicción personal sobre cada asunto no mencionada específicamente en la Biblia. Si un hermano débil o fuerte siente que en su propia mente o en su conciencia le está convenciendo de no hacer algo, como por ejemplo ir al cine o a bailar, entonces que no lo haga. No importa si todos los demás cristianos lo están haciendo. No deben ser juzgados por eso. Como leemos en el último versículo de este capítulo, para él o ella es pecado si no puede hacer con una conciencia limpia. No importa si otros están haciéndolo o no. Entonces terminamos con el versículo 6. El que hace caso del día, el débil, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, el fuerte, para el Señor, no lo hace. Muy enredado todo esto, ¿no? Cuando hablamos de observar los días, pienso que observar el día domingo es una de las cosas más relevantes hoy. No es el día de reposo como los judíos observaban. Hay muchas opiniones en qué puedes y no puedes hacer los domingos. Cuando era niño me enseñaron a pescar porque mi mamá creció en una casa en la orilla de un río. Me encantaba pescar, pero olvídalo si era domingo. Toda la familia de mi mamá era cristiana, de mi papá también. Pero ninguna de mi familia, de mi mamá, pescaba los domingos. El domingo fue un día de descanso total. Excepto mi mamá preparando la comida después de la iglesia. Después de regresar del ejército, empecé a jugar un deporte que se llamaba softball. Es como béisbol, pero la pelota es más grande y el lanzador lanza así con arco con la pelota. Tuvieron algunos torneos a fines de semana y mi equipo pagaba su cuota para participar. El equipo sabía que no contaban conmigo si el partido era muy temprano o muy tarde cuando coincidía con la hora de reuniones en la iglesia. Nunca faltaba yo a la iglesia, pero entre el servicio en la mañana y el servicio en la noche iba a jugar a veces. Pero me acuerdo la primera vez que dije a mis papás que iba a jugar el domingo, estaban muy sorprendidos. Nunca tuve problemas jugando softball los domingos. Mis papás no estaban tan de acuerdo, pero no me juzgaban por eso. Me dieron su opinión, pero así nada más. Ahora cuando hablo con mis papás los domingos, mi mamá bromea conmigo porque estamos lavando la ropa. ¿Estás lavando la ropa los domingos? Pero cada persona tiene que ser convencida en su propia mente si lo que está haciendo es para el Señor, como dice este último versículo. Cada persona es diferente. Hay tantas opiniones sobre lo que hace y no hace los domingos o cualquier otro día de la semana. El principio que nos guía en todo es lo que dice el siguiente versículo. Versículo 6. El que come, el fuerte para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, el débil, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces ya habla de los días y comida. Si el fuerte come de todo, o el débil nada más come legumbres. Los dos lo hacen convencido en su propia mente que están haciendo para agradar al Señor. Los dos dan gracias a Dios por la comida, de corazón, por lo que Dios ha provisto para ellos.
Entonces, hermanos, hemos visto que hay cristianos en diferentes etapas de la madurez espiritual. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes opiniones sobre asuntos grises, sobre asuntos que la Biblia no menciona específicamente. Si somos fuertes o maduros en la fe, no debemos juzgar al hermano débil. El maduro en la fe, los débiles no deben menospreciar los fuertes porque no tienen problema con la comida, para que un buen judío antes fue prohibido. Ni en observar días de los judíos estrictamente observaban. Cada uno de nosotros, débiles o fuertes, tenemos que ser completamente convencidos en nuestras propias mentes de lo que estamos haciendo le agrada al Señor. Si no, para nosotros es pecado. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada cosa que haces o practicas cabe en este gran principio. Glorifica a Dios. Nos vamos a orar. Señor, doy gracias, Señor, por lo que más enseñado en esta preparación de este pasaje. Ayúdanos, Señor, a no juzgar, Señor, el hermano que viene, que está nueva en la fe, está creciendo. Ayúdanos, Señor, dejar que tu Espíritu Santo trabaje en él. Y los fuertes, Señor, que somos maduros, Señor, ayúdanos, Señor, si vemos que nuestro hermano tiene problema con algo que hacemos, que dejamos de hacerlo por amor a mi hermano. Gracias, Señor, por ese pasaje. Sé que es muy enredado. Pido, Señor, que lo que tú me enseñaste puede comunicar con las personas aquí. Y ahora, antes de terminar, tal vez estás aquí, estás escuchando, pero tú no eres un hermano fuerte, un hermano débil. Tal vez nunca has puesto tu fe en Jesucristo. Hoy es el día que puedes hacerlo. Primero tienes que reconocer que eres pecador o pecadora. Que el pecado nos separa de Dios. Que todo lo que podemos hacer como cristianos, como buenas personas, no nos salva. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Entonces, nada más por lo que Cristo hizo en la cruz cuando murió por ti y por mí, llevó tus pecados, mis pecados sobre él hace 2000 años. Él vivió una vida perfecta. Cuando murió en la cruz, Dios aceptó su vida de perfección y aplicó a nuestra vida como si fuéramos personas que nunca hubieran pecado. Entonces nada más tienes que pedir perdón por tus pecados. Y te salva. Entonces voy a terminar esta oración. Y si tienes preguntas y quieres saber más de cómo puede ser uno cristiano o cristiana, escríbanos ahí en Facebook o YouTube y podemos comunicarnos con ustedes. Señor, te doy gracias otra vez por ese día, por ese tiempo de enseñanza, Señor, que tú me diste esa oportunidad de hacer. Y pido, Señor, que sea de bendición y ánimo para los congregantes aquí, los que están viendo por redes sociales. Doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.